Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la última clase que corresponde a lo que es repaso, ¿ya? Entonces, vamos a ver un repaso, hacer los ejercicios para cada semana que hemos desarrollado dentro del transcurso del ciclo. Son 18 semanas y, bueno, al menos vamos a desarrollar un problema por semana, ¿ya? Em, Voy a escoger los números pares para empezar y luego, si nos alcanza el tiempo, vuelvo y comenzamos a dar sugerencias sobre los problemas impares. ¿Ya? Pero al final se le va a dar todas las respuestas de todas las respuestas de las alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas de las alternativas que se dan eh, de cada problema, de cada ejercicio, ¿no? Bueno, jovencitos, entonces empezamos primero con los ejercicios pares, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejercicio número 2. Nos dice lo siguiente. En la figura se muestran tres vectores. Vamos a ver la semana uno es eh, ecuaciones dimensionales y vectores, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es vectores, ¿ya? El primer tema dice, en la figura se muestra tres vectores e inscritos en un triángulo equilátero, halle la expresión del vector en función de los vectores y, ¿ya? Entonces tenemos ahí, tenemos este vector, ¿cierto? El vector A, en función de los vectores AB, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Entonces tenemos ahí el vector A, B, ¿cierto? En la cual vamos a expresarlo, determinar, dice expresar el vector en función de los vectores. ¿Ya? De la figura se deduce lo siguiente, ¿no? Tenemos acá, y nosotros le agregamos, le unimos el vector R, ¿sí? R en este vector, ¿no es cierto? A, sería a medios B, ¿no? Entonces, A medios más R es igual a B. Entonces dices, A medios, en primer lugar, A medios, ¿no es cierto? A medios más R es igual a B. Despejando R es igual a R, ¿no es cierto? R aquí. Sabemos de que el vector de perpendiculares en los equiláteros coincide con las medianas, la bisectrices, ¿no? Nuestra geometría nos dice eso. Entonces, está dividido, tanto la mediana está dividido, ¿no? Porque aquí debe ser a medios, ¿no es cierto? Bueno, vamos a agregar acá. Sería a medios, ¿no? A, a medios, ¿no es cierto? Sería a medios, ¿no? Pero sabemos aquí que este vector es la mediana, y la mediana se divide, 1 es a 2, ¿no es cierto? Entonces, este es 1, este es 2, 2 veces 1, ¿no es cierto? Entonces, es la tercera parte de R, ¿ya? Y va a ser equivalente a, si esta es la mitad, ¿no? Proyectamos, entonces va a ser la cuarta parte, ¿no es cierto?
Si nosotros proyectamos de acá, proyectamos esto. La mitad, la cuarta parte, ¿ya? La cuarta parte. Entonces sería R, ¿no es cierto? Un cuarto de B más X es igual a un tercio de R, ¿cierto? B cuartos más X es igual a... Bueno, entonces, ¿dónde R es igual a B menos AB, ¿cierto? Sabemos que R es igual a medios más R es igual a B. Entonces, decimos lo siguiente entonces, ¿no? Entonces, X va a ser igual, reemplazamos, sería R, ¿no es cierto? R es igual a X, sería R medio. Pero R es igual a esto, entonces reemplazamos acá. Entonces, ¿dónde tenemos que X es igual a B menos A medio, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, si nos dice que esto es así, entonces R reemplazamos acá y tenemos esto, ¿no? Eh, R es igual a B, esto sería 3, ¿no? 3 cuartos, esto pasa, reemplazamos R, es igual a B menos A medios, ¿no es cierto? Bien. Ok, directamente, ¿no? Y nos sale esta respuesta. Entonces la respuesta es la B. ¿Ya? Ok. Vamos a ver la siguiente. El ejercicio número 4. Nos dice lo siguiente. ¿Ya? Dos atletas A y B se desplazan en la dirección del eje X según la ecuación de la posición versus tiempo, ¿no es cierto? Es igual a X de A, X sub 0, ¿no es cierto? Posición inicial menos dos veces el tiempo. Y el otro es menos 4, la posición inicial, ¿no es cierto? Velocidad por el tiempo, donde X sub 0 es mayor que 0 y la velocidad es mayor que 0, ¿no es cierto? Aquí nos dice mayor que 0 y X mayor que 0, donde X se mide en metros y T en segundos. Si el tiempo es igual a 0 y el tiempo es igual a 2 segundos, de 0 y 2 segundos, los atletas están distanciados 5 metros, ¿no? Si en el tiempo t sub 0 y t de 2 segundos, los atletas están distanciados 5 metros. ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse? Entonces sabemos de que la solución, vamos a ver directamente, si el tiempo es igual a 0, x, ¿no es cierto? X de A es igual a X sub 0, reemplazamos acá. Y X de B es igual a menos 4, menos 4. Ahora, eh, X menos X de A menos X de B es igual a 5, ¿no es cierto? Entonces nos dice dónde X se mide en metros T segundo, ¿no? Ahora, los atletas están distanciados 5 metros, ¿no? Entonces simplemente ponemos ahí
reemplazamos x sub 0, ¿no es cierto? X de A menos X de B es igual a 5. Entonces podemos determinar X sub 0 porque X de B ¿no? es igual a menos 4. ¿Ya? Menos 4, ¿no? Es igual a menos 4. Entonces menos por menos da más, pasa al otro, sería 1. X sub 0 es. Ahora, para un tiempo igual a 2, hacemos lo siguiente. X de A menos X de B es igual a 5, ¿cierto? Entonces, la velocidad X de A, ¿no? Reemplazamos. Entonces vemos de que X es igual a 5. Entonces, eh, vemos que la velocidad. Entonces, finalmente, la velocidad de X de A es igual a X de B. Entonces, 1 menos 2 veces el tiempo es igual a menos 4 más veces la velocidad 3 veces el tiempo. Entonces, para un tiempo, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? En un tiempo de un segundo. Entonces, lo primero que hemos determinado es cuando el tiempo es igual a 0, tenemos estos datos, ¿no es cierto? Tiempo es igual a 0, X de A y X de B. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, cuando está el tiempo está en una diferencia de 4 metros, ¿sí? Ahora, sabemos de que X de A menos X de B es igual a 5 metros. Entonces, por lo tanto, reemplazamos acá y tenemos de que esto es igual, X sub 0 va a ser igual a 1 metro. Entonces ya tenemos, hemos determinado 1 metro acá. ¿Eh? Para determinar el X, la velocidad de B, si es igual a 0, entonces tenemos que la velocidad es igual a 3, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? Para un tiempo sub 2, reemplazamos acá y tenemos esto, ¿no? Para un tiempo sub 2, 4, ¿no es cierto? X de B. X de B es igual a aquí. Sabemos de que este es igual a 5 y de ahí deducimos la velocidad sub 3. ¿Bien? Entonces, eh, finalmente, para que sean iguales, ¿en qué tiempo se realiza? Cuando el tiempo debe ser igualado. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio número 6. ¿Ya? Bueno, lo que se están asistiendo recién, hemos dicho de que vamos a empezar con los ejercicios pares. Nos alcanza tiempo, nos vamos a volver por los ejercicios impares. ¿Ya?
Entonces, el problema número 6 nos dice lo siguiente, ¿no? Un cuerpo de caída libre pasa frente a una ventana que tiene una altura de 1,35 metros durante 0,3 segundos. ¿Desde qué altura sobre la ventana se soltó el cuerpo? Un cuerpo de caída en caída libre pasa frente a una ventana eh, que tiene una altura de 1,35 metros durante 0,3 segundos. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo desde qué altura sobre la ventana se colocó, se soltó el cuerpo. Entonces decimos si eh, la altura es la altura sobre la ventana desde la cual se soltó. Entonces, en el instante t. Entonces, la altura es igual, ¿no es cierto? La gravedad, tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Que es igual a 5 veces el tiempo al cuadrado. Entonces me dice la altura más, dice, frente a una ventana que tiene una altura de 1,35. La altura más la 1,35 es igual a 5 altura, ¿no es cierto? Más el tiempo, más 0,3 segundos, porque eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Dice, tiene una altura de 1 punto. Entonces, sabiendo de que la altura más nos da este resultado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos ahí 5 veces el tiempo, ¿no? Más 3,03. Luego, eh, decimos lo siguiente, entonces, 5 veces t cuadrado, ¿no es cierto? Desarrollamos esto. 5 veces t cuadrado, 5 veces t más 0,3 al cuadrado. La altura es igual a 5 veces el tiempo, ¿no es cierto? La altura es igual a 5 veces el tiempo. Reemplazamos y tenemos más 5 veces. Entonces, desarrollamos, nos da un tiempo de 0,3. Desarrollamos esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces me da un tiempo de igual a 0,3. Finalmente, entonces la altura inicial debe ser igual a 5, ¿no es cierto? Porque es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces la altura debe ser igual a 5. ¿Ya? O sea, es 5 porque así, ¿no? Entonces, esto vemos de que la altura su 0 va a ser igual siempre, ¿no? Esta ecuación, pues, ¿no? Gravedad, la altura entonces es igual a 5, 0,3. Es esto. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Un medio siempre, ¿no? Un medio
Esta- la gravedad es igual a 10, la mitad sería 5, ¿no? 5. Entonces me dice eso, ¿no? Que la altura inicial, ¿no? Es la altura sobre la ventana desde la cual se soltó. Entonces, en el instante t. Ahora, yo sé que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es igual a 5 veces el tiempo al cuadrado. Ahora, si dice eh, que tiene una altura de 1.5 durante 0,3, dice un cuerpo de caída libre pasa frente a una ventana que tiene una altura de 1.35 durante 0,3 segundos. Entonces, tenemos ahí, eh, es la altura, ¿no? La altura más 1.35 más 5 punto, ¿no es cierto? 5 por tiempo por 0,3. Entonces, desarrollamos. Tenemos 5t cuadrados, se van los t cuadrados, sería 5, 2 veces el 0,3. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Entonces la altura de su cero es igual a, reemplazamos, ¿ya? Es igual a 5 veces el. La respuesta es la B. Vamos a ver el problema número 8, ¿ya? Decimos lo siguiente entonces. Las manecillas de un reloj marcan 9 horas, como se muestra en la figura. ¿A qué hora antes de las 10 horas? Dice, la manecilla de un reloj marca las 9 horas. ¿Ya? Como se muestra en la figura. ¿A qué hora antes de las 10 horas, antes de las 10 horas, el horario y el minutero, el horario y el minutero de este reloj se sobreponen? Entonces vemos lo siguiente. Wow, no salió. Mm, mm, ya, volvemos, vamos a ver, no está, no, se vaya ya. Ya, yo voy a regresar ya con este problema, ya, el otro. Problema 10, vamos a ver, ya. La figura muestra una bola de masa igual a 0,10 kilogramos, que oscila en un plano vertical sujeta al extremos de una cuerda ideal de longitud igual a 0,5 metros. ¿Ya? Si su rapidez es 2 metros,
en el instante en que la cuerda forma un ángulo de 37 grados con la vertical. ¿Ya? ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Entonces tenemos ahí lo siguiente, la cuerda, la tensión, este es el peso, y estas dos son sus componentes del peso. ¿Ya? Entonces me dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Sabiendo de que su rapidez es 2 metros por segundo en el instante que. Entonces, por la segunda ley de Newton sabemos lo siguiente, entonces, ¿no? Que masa por aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta es igual a la masa, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre, ¿cierto? Porque el radio va a ser L. El radio va a ser L. ¿Ya? Entonces, la fuerza centrípeta es igual a la masa, la longitud, ¿no? Tenemos velocidad al cuadrado, la velocidad es igual, ¿no es cierto?, al cuadrado sobre la longitud que es igual a 0,5, que es el radio en este caso, ¿no es cierto? ¿No? Suponiendo de que esta es una circunferencia, ¿no? ¿Ya? Entonces sabemos entonces que la fuerza centrípeta está dado por la expresión. Luego decimos lo siguiente, entonces. La tensión, ¿no es cierto?, va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta. La tensión, ¿no es cierto? La tensión menos el peso, ¿no? La resultante va a ser igual a la aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Ya? Porque es masa por aceleración, ¿no? La tensión menos el peso, la componente del peso, es igual. Entonces, ahí despejamos y tenemos entonces masa por aceleración centrípeta es la fuerza centrípeta. Pasa a sumar masa, gravedad, coseno de teta. ¿Eh? Entonces, reemplazamos los datos y decimos de que la fuerza centrípeta es 0,8 más la masa es 0,1 por la gravedad, que es igual a 10 coseno de 10, que es igual a coseno de 37. ¿Ya? Entonces, coseno de 37 es 0,8. ¿No? Coseno de 37 es 3 quintos. No, coseno de 37 es 4 quintos. 4 entre 5, 8. 0,8. A ver. Entonces sería 0,8 más la suma. ¿Cuánto nos da? 1,6. Y ese es el orden. ¿No? ¿Ya? Me preguntan si hay algunas dudas, ¿no? No se preocupe que el problema 8 voy a volver. ¿Ya? Voy a volver de todas maneras, sí. De todas maneras voy a volver no, no ha pegado el problema número 12. eh, Dice lo siguiente, ¿ya? Una tabla homogénea y uniforme de longitud igual a 4 metros y peso 240 newtons
está apoyada sobre la esquina de una pared sin fricción, como muestra la figura. Si la tabla está por resbalar, determine la magnitud de la fricción del piso sobre la tabla. Entonces tenemos ahí la tabla, dice, de 4 metros y peso 240. Está apoyada sobre la esquina de una pared sin fricción, como se muestra en la figura. ¿No? Dice, si la tabla está por resbalar, determine la magnitud de la fricción del piso. ¿Cierto? Entonces tenemos su peso, ¿no es cierto? El peso de la tabla eh, está a 1.5. La fuerza de apoyo, donde está apoyado, que es la fuerza. Y las reacciones, ¿no es cierto? La normal, la fuerza viene a ser esta como la normal, ¿no? Y aquí la normal también del piso. Entonces tenemos la fuerza de fricción y la normal. Entonces las fuerzas que se están aplicando sobre la tabla. Tiene un ángulo de mm, entonces la mitad, 4 sería 2 metros, ¿no? Donde está el centro, ¿no? De la tabla. Ojo que la tabla es homogénea, por eso está a 2 metros. Bueno, de la figura decimos lo siguiente entonces. Coseno de alfa, tenemos ahí, es igual a cuánto mide acá 2 metros, ¿no es cierto? Coseno de alfa, entonces, es igual a 1.5, ¿no? ¿No es cierto? Si este es 3 y este es 1.5, ¿no es cierto? 1.5, entonces en 3 es el doble, entonces coseno sería 1/2, alfa es igual a 60. ¿Está bien? ¿No? Porque este es 3 y este es 1/2. Entonces coseno, entonces debe ser igual a 60. ¿Ya? El 1.5 entre 3 es igual a 1/2. ¿Está bien? Entonces, eligiendo el punto de giro en el punto de contacto con el piso de la segunda condición de equilibrio, decimos lo siguiente. ¿Cierto? 2 coseno de alfa. Entonces decimos que en la fuerza, el punto de equilibrio, ¿sí? Sería la fuerza por 3, ¿no es cierto? Perpendicular, va a ser igual al peso por la 2 coseno de teta, ¿no? Aplicando momentos, en otras palabras, ¿no? Damos fuerza por la distancia, ¿no? Que es igual a 3, esta distancia es perpendicular, y el peso por la componente de, ¿no? Sería 2 coseno de alfa. Entonces sabemos que la fuerza es igual, ¿no es cierto?, al peso sobre 3.
¿no es cierto? Coseno de alfa es igual a un medio, se va a este medio, sería el peso sobre 3. ¿Cuánto es el peso? El peso es igual a 240. Entonces ya tenemos la fuerza. Entonces lo que estamos pidiendo, si la tabla está por resbalar, determine la magnitud de la fricción del piso sobre la tabla. Ok, ahora, de la primera condición de equilibrio, decimos lo siguiente entonces. Entonces ya hemos determinado los datos que nos interesa conocer, ¿cierto? El ángulo, la fuerza. Entonces decimos lo siguiente entonces. Alfa, perpendicular, entonces tenemos eso, ¿no? La fuerza coseno de alfa, fuerza seno de alfa. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, decimos lo siguiente acá. Esta fuerza se descompone en las fuerzas de sus dos componentes. Y escribimos lo siguiente, entonces. Esta fuerza la única fuerza que se opone a la fuerza de fricción estática es esta, ¿no es cierto? Entonces, que está empujando en este sector. Sería fuerza seno de alfa es igual a la fuerza de fricción. Entonces tenemos ahí, la fuerza es igual a 80 newton. Seno de alfa es igual a seno de 60. Seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Nos dice que raíz de 3 es igual a 1.7, entonces decimos la mitad sería 40 por raíz de 3. Entonces 40 por 1.7 es igual a 68 newton. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual a 68 newtons, ¿no? ¿Ah? Entonces hemos determinado entonces la fuerza de fricción. Ok, preguntas si las hay, por favor. Ya. Ok, vamos. Entonces, lo que primero hemos determinado son los datos, ¿no es cierto? Cómo determinamos alfa, ¿no es cierto? Y la fuerza, ¿no es cierto? El momento, estamos aplicando aquí momento de fuerza para poder determinar la fuerza que reacciona, ¿no es cierto? La pared con el bloque, con la tabla. ¿Ya? Y ahora vemos si resbala, ¿no? Nos pide determinar la magnitud de fricción del piso sobre la tabla. Si la tabla está por resbalar, entonces está por resbalar es la fuerza máxima de fricción que va a tener, ¿no? Bueno, vayamos al siguiente. Dice lo siguiente, ¿no? Un auto de masa de 400 kilogramos se desplaza sobre una pista curva pasando por la posición A de altura 20 metros, como se muestra en la figura.
Si la rapidez del auto en la posición A es 10 metros por segundo y el trabajo realizado por la fricción en el tramo AB, ¿no? Vamos hablando, ¿no? Un auto de 400 kilogramos se desplaza. ¿Ya? Entonces, un auto de masa de 400 kilogramos se desplaza sobre una pista curva pasando por la posición A de una altura de igual a 20 metros, como se muestra en la figura. Si la rapidez del auto en la posición A es 10 metros por segundo y el trabajo realizado por la fricción en el tramo AB es 10 kilojoules. Determine la energía cinética del auto cuando pasa por el punto B. Entonces vemos lo siguiente. Entonces tiene la altura por la ley de la conservación de energía. Sabemos que la energía de A, ¿no? Por la posición, como se muestra en la figura, la rapidez del auto en la posición, ¿no es cierto? El trabajo realizado por la fricción. Entonces, la energía en el punto A debe ser igual a la energía en el punto B más el trabajo realizado por la fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces aquí va a haber a la conservación más esta pérdida, ¿no? Entonces, en el punto A me dice que existe una energía cinética de 20, la velocidad es igual, en el punto A me dice que la velocidad es igual a 10 metros por segundo. Entonces es un medio de la masa por la velocidad de A, que es más la masa, la gravedad por la altura. Entonces es igual la energía cinética en el punto B por datos. Sabemos de que es el trabajo realizado, ¿no es cierto?, negativamente por la fuerza de fricción. Entonces escribimos ahí menos la fuerza de fricción es de sentido contrario, ¿no es cierto? Es igual, entonces sería 10 kilojoules, ¿cierto? Kilojoules. Entonces reemplazamos y decimos lo siguiente entonces, ¿no? Sería un medio de la masa, 400, la velocidad de A es igual a 10 metros al cuadrado, ¿no es cierto? Más 410 la gravedad, la altura es igual a 20 metros, ¿cierto? Igual la energía cinética en B, ¿no es cierto? Más, ¿cuánto es? 10 kilojoules. ¿Ok? Entonces, desarrollando, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Sería 4, 2, 100, 2 0 más aquí, sería 2, 400, sería 8, no, 8 más 2, 10, 10 menos 1, 9, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí 9 por 10 elevado a la 4, ¿está bien?
Entonces, podemos escribirlo 90 kilojoules. Entonces, y esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, el problema 14, la respuesta es la C. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes están viendo acá, estamos viendo por la ley de la conservación, existe aquí una fuerza de fricción, entonces tiene este término, ¿no? Que viene a ser el trabajo, ¿cierto? Trabajo es igual a la diferencia de energía fin, de A menos la energía de B. ¿Ven? Entonces sabemos de que esta constante es igual a menos eh, el trabajo, ¿no es cierto?, realizado. La pérdida de energía, etcétera. Entonces es negativo, toda la fuerza siempre es negativo, es la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Negativo. Entonces escribimos eso, ¿no? De esta forma. ¿Ya? Reemplazamos y obtenemos a esta ecuación, reemplazamos a esta ecuación. Ok, vayamos al problema número 16. Nos dice lo siguiente. Un deportista lanza una pelota de masa igual a 500 gramos hacia una pared en una dirección que forma un ángulo de 37 grados con la norma, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, un deportista lanza una pelota de masa de 500 gramos hacia una pared en una dirección que forma un ángulo de 37 grados, con la normal a la pared, como se muestra en la figura. La pelota llega a la pared con una rapidez de 20 metros por segundo y rebota con la misma rapidez formando el mismo ángulo con la normal. Si el choque con la pared duró 0,01 segundo, determine la magnitud de la fuerza media sobre la pelota. ¿Ya? Determine la magnitud de la fuerza media sobre la pelota. Entonces, tenemos acá la normal, la velocidad rebota formando el ángulo, ¿cierto? Dice, muestra la figura, la pelota llega a la pared con una rapidez de 20 y rebota con la misma rapidez formando el mismo ángulo con la normal, ¿no? Entonces, por el teorema de impulso, decimos que el impulso es igual a, ¿qué? A la variación, ¿no? De la cantidad de movimiento. Entonces, tenemos ahí lo siguiente, entonces, ¿no? Velocidad, ¿ok?
Entonces sabemos que el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo. La cantidad de movimiento es igual aquí, la variación, ¿no? Menos el coseno de teta, ¿no? Esto lo sumamos, ¿no es cierto? Restamos, ¿no es cierto? La velocidad menos la velocidad, pero como este está en sentido contrario, entonces sería coseno, ¿no es cierto? Menos coseno, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces sería dos veces la, ¿ya? Aquí es dos veces la masa por la velocidad coseno porque esto es menos esto, pero que este tiene dirección contraria. Entonces menos por menos da más. Entonces sería 2 metros, dos veces la masa por la velocidad por coseno de teta. ¿Ya? ¿Ya? Porque está en sentido contrario, la velocidad es igualada. Entonces tenemos ahí. Despejamos la fuerza, que es igual a dos veces la masa, velocidad, coseno de teta. Un ángulo de 37 grados, ¿no es cierto? Reemplazamos los datos y tenemos que es igual a dos veces 0,5 la masa, la velocidad 20 coseno de teta, que en ese caso 37 sería 4 quintos, ¿no? Sobre variación del tiempo, que es igual a 0,01. ¿Bien? Entonces tenemos, ok, entonces la fuerza nos va a dar el resultado efectuando las operaciones, sería 0,10 elevado a la menos 2, 4,16 la mitad, eh, entonces sí, 2. Sería 1.600 newtons, sí, 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 ¿no? Son 2, 3, 4, 10, sí, 1.000, 1.600 newtons. La respuesta es la. Ok, ¿ya? No hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, continuamos. El ejercicio 18 nos dice lo siguiente. Un tanque grande abierto contiene agua y tiene en su pared lateral una pequeña abertura de diámetro igual a 4 centímetros. ¿Por dónde sale el agua? Como se muestra en la figura. ¿Ya? Si inicialmente el nivel del agua en el tanque se encuentra a una altura de 5 metros por encima de la abertura, determine el caudal de agua. Del teorema de Torricelli aplicamos eso, ¿no? Entonces estamos aquí en lo que es en fluidos, ¿no? Fluidos, eh, hidrodinámica. Entonces, el teorema está constituido, ustedes saben, en fluidos, por el teorema de la continuidad
con las ecuaciones de continuidad, con las ecuaciones de Bernoulli y el teorema de Torricelli, que es una aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Entonces sabemos de que la velocidad es igual a raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces tenemos la velocidad. Entonces la velocidad nos va a dar igual a 10 metros por segundo. Entonces me piden eh, determine el caudal del agua. Entonces ya tengo la velocidad, entonces. Finalmente sabemos que el caudal es igual al área por la velocidad, ¿no es cierto? Entonces simplemente reemplazamos y tenemos, ¿cuánto es el área? El área es igual, el diámetro es igual a 4, entonces es igual el radio, porque el caudal, el área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, pero nos están dando en el diámetro sería el diámetro al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? El diámetro sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces sería pi 4 por 10 elevado a la menos 2 entre 4. Entonces sería 4 por 10 elevado a la menos 2. 4 pi. ¿Ya? Entonces sería el caudal 4 pi por 10 elevado a la. Y esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, para estas clases de problemas, son tres ecuaciones que debemos tener presentes, ¿no es cierto? Es la ecuación de continuidad, que es que se repite esta ecuación caudal para, como son flujos continuos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente se conserva, ¿no es cierto? Se conserva la masa, porque el caudal es la conservación de masa y la ecuación, la ecuación la ecuación de caudal es la conservación de masa, la ecuación de Bernoulli es la ecuación de la conservación de energía, ¿no es cierto? Y el teorema de Torricelli es un problema aplicativo de lo que es el resumen de la ecuación de Bernoulli. Bueno, vayamos al siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente, el ejercicio número 20, ¿ya? Dos esferas pequeñas, cada uno de masa 0,3 raíz de 3 gramos. Están suspendidas de hilos aislantes de longitud de 3 centímetros, como indica la figura. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Las esferas tienen cargas eléctricas de igual magnitud.
que es igual a 3 por 10 elevado a la 10 elevado a la menos 8 Coulomb. Determine la magnitud del campo eléctrico uniforme para que el sistema permanezca en equilibrio. Bueno, está el campo, ¿no es cierto? Quiere permanecerse en equilibrio ahí, ¿no? Entonces, el peso, la tensión, ¿ok? Hemos dicho de que si nosotros ponemos una carga positiva en un campo eléctrico, en la fuerza eléctrica, que es igual al campo por la carga, tiene la misma dirección que el campo. Ahora, si nosotros, en este caso, es positivo, en este caso, si nosotros ponemos la fuerza debe estar en el sentido contrario, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué permanece así? Porque el campo tiene esta dirección, entonces eh, va a tener esta, ¿no? Entonces, determine la magnitud del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico menos la fuerza sobre la masa, ¿no es cierto? Aquí tenemos tangente de teta, ¿ok? La fuerza resultante va a ser igual a la fuerza menos el campo, por este menos esto, ¿no es cierto? La fuerza resultante en el eje X, ¿no? En la parte horizontal, la parte vertical es, ¿no? Entonces, sabemos que tangente D va a ser igual a esto, sobre el peso. Entonces, tangente de teta es igual a raíz, ¿saben? Tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Entonces, tenemos acá. El campo va a ser igual a raíz de 3 tercio, ¿no? Despejamos el campo, ¿ya? La fuerza, ¿ya? ¿Ok? De la ley de Coulomb, decimos que la fuerza es igual a la constante, ¿no es cierto? Por el... ¿ya? Entonces, de 2 en 1, tenemos entonces el campo, raíz de 3, la fuerza es igual a la constante, ¿no es cierto? Sobre esto reemplazamos acá, la constante, la fuerza, sería la constante, la proporcionalidad eléctrica, la carga, carga al cuadrado, con esta carga se simplifica y tenemos sobre, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta de que la masa, 0,3 raíz de 3 por 10 elevado a la menos 3, ¿no es cierto? La gravedad es igual a 10, la carga es igual a 3 por 10 elevado a la menos 8, la constante 9 por 3 por 10 elevado a la menos 8, la carga
la long, donde vemos la longitud del aislante es 3 por 10 igual a -2. Entonces llegamos a que el campo desarrollando eh, 3 raíz de 3 sería 3, ¿no es cierto? De aquí. 4 por 10 elevado a la 5 newton sobre col. Entonces 4 kilonewton col. Entonces, eso es. Ok. Entonces la respuesta es la C. Bueno, vayamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 22. Nos dice lo siguiente. Se conectan 5 condensadores de igual capacidad, 2 microfarads, como se muestra en la figura. Si la diferencia de potencial entre el punto A y B es 20 voltios, determine la energía almacenada en el condensador equivalente. Nos piden la energía almacenada en ese condensador. ¿Ya? Entonces, desarrollamos. Esos dos condensadores están en paralelo. De igual manera, estos dos condensadores están en paralelo. Entonces tenemos ahí condensador 2, ¿ya? Dos se suman simplemente cuando están en paralelos, se suman, ¿no es cierto?, los condensadores, ¿ya? Teniendo en cuenta de que siempre tiene un comportamiento inverso. ¿Ya? Igual manera. Entonces tenemos, recomponemos y tenemos esto, ¿no? Estos dos condensadores ahora están en serie. Entonces sabemos de que es el producto 4, 12, 2 veces C. Por 2 veces sería 4 veces C cuadrado. Sobre la suma, 4 veces C. Sería C simplifica C, sería 4. 4 entre 4, 1. Entonces el condensador es igual. Estos dos condensadores vuelven a estar en paralelo. Y obtenemos entonces, en paralelo simplemente se suman.
Entonces, el condensador equivalente va a ser igual a la suma de los dos condensadores, que es igual a 2 por 2 microfaradios, que es igual a 4 microfaradios. Entonces, la energía almacenada es igual a un medio del condensador, de la capacidad equivalente por la diferencia de potencial al cuadrado. Si la diferencia de potencial me dice que es igual a 20 voltios, entonces reemplazamos acá, ¿no es cierto? Sería un medio de 4 microfaradios por 20 elevado al cuadrado. Entonces, 4 microfaradios y 10 elevado a la menos 6. Entonces tenemos ahí micro, sería 20, 2, 4, 2, 4, ¿no es cierto? Sería 400 por 4 sería 1600, la mitad sería 800 microjoules. Entonces la respuesta es 800 microjoules. ¿No? Entonces todavía nos queda tiempo. Vamos a volver, ¿no? Y seguir avanzando. ¿Ya? Un ratito, me espera un ratito, pequeño nomás. Bueno, voy a cargar el otro grupo de problemas. A ver, en un ratito me...
Ya, ok. Mm. Quedó pendiente. Bueno, vayamos a los impares, ¿ya? Brevemente, solamente voy el problema 8 que quedó pendiente dice lo siguiente, ¿no? Dice, la manecilla de un reloj o marca las 9 horas, como muestra en la figura. ¿A qué hora antes de las 10 horas el horario y el minutero de este reloj se sobrepone? Entonces, la solución, sabemos que la rapidez angular del minutero y del horario está expresado así, ¿ya? Su rapidez angular. Entonces, la rapidez angular es igual a 2pi, ¿no es cierto? La rapidez angular del minutero es 2pi en una hora, ¿no es cierto? Sobre hora. Eso es 2pi radianes por hora. La rapidez del horario es igual a 2pi por hora en 12 horas. En 12 horas, ¿cierto? Que es igual a 6 eh, radianes sobre hora. Entonces, vemos ahí lo siguiente. Las ecuaciones de la posición angular versus tiempo, sabemos que la posición del minutero es igual del cero del minutero más la velocidad angular del minutero por el tiempo, que es igual a 2pi por el tiempo. ¿Ven? Ahora, la posición del horario también es igual a la posición inicial del horario, ¿no es cierto? 2pi, tenemos que es igual a 3pi, ¿no? 3pi medios, 3pi medio del horario aquí inicial, ¿no es cierto? El otro es 0 de acá, ¿no es cierto? Es 0, entonces sería 2pi r por el tiempo simplemente. ¿Ven? Aquí en este caso empieza de acá, del 9. Entonces es 3pi, la posición es 3pi medios más pi sexto por el tiempo, porque es la velocidad. ¿Sí? Ok, entonces ya nos hemos identificado ahí tanto el movimiento del minutero como el movimiento del horario. Ahora nos dice que, dice, nos pregunta a qué hora. Entonces vamos a igualar los tiempos, el 2pi, para que tengan en la misma posición, ¿no es cierto? La posición del minutero debe ser igual a la posición del horario. Entonces, igualamos estas dos ecuaciones y tenemos este resultado, ¿no es cierto? Entonces, es igual a el tiempo que nos da, igualamos y tenemos que el tiempo es igual a 9/11 horas, ¿ya? Es 49,1 minutos, 49 minutos con 6 segundos. Bueno, entonces, ese es el problema pendiente que quedó de la fecha, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a seguir con y volvemos, ¿ya? Volvemos con las partes impar. Nos habíamos quedado del condensador, ¿no? Nos habíamos quedado aquí en el condensador.
Vamos al 24. ¿Ya? Entonces, decimos lo siguiente. Entonces, en un circuito eléctrico, la constante de la batería consta de una batería, no dice, en un circuito eléctrico consta de una batería con una fuerza electromotriz de 3,04 voltios, una resistencia interna de 0,1 ohmios. El circuito contiene dos focos de potencia igual a 30 watts y 90 watts. ¿Cómo muestra la figura? Si la pila genera una corriente eléctrica de intensidad igual a 400 miliamperios, ¿cuál es la potencia calorífica disipada en la resistencia equivalente de los focos? Entonces nosotros sabemos aquí que la diferencia potencial es igual a la energía, ¿no? La fuerza electromotriz menos la energía interna, ¿no es cierto? La resistencia interna, la caída de tensión de la caída interna de la resistencia interna. Entonces sería 3,4 por 4 por 10 elevado a la menos 13. Entonces la diferencia potencial es 3 voltios. Ahora, la resistencia R1 es igual a la diferencia potencial, ¿no es cierto? Queremos determinar la resistencia S1, es igual a la diferencia potencial sobre la potencia. Entonces tenemos la potencia, la diferencia potencial es igual a 3. Como están en paralelo, va a ser igual a 3. Entonces la resistencia 1 es 0,3 ohmios. De igual modo, determinamos la resistencia SU2. La resistencia SU2 es igual a la diferencia potencial al cuadrado por esto, ¿no? ¿Ya? Sobre la potencia. En este caso sería 3 al cuadrado sobre 90 es 0,1 ohmio. Ahora, la resistencia equivalente, los dos están en paralelo. Si están en paralelo es el producto sobre la suma. Entonces el producto es igual a 0,3 por 0,1 más la suma que es igual a 0,3 más 0,1, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la resistencia equivalente es igual a 0,75. Ok. La potencia disipada es igual a la intensidad al cuadrado, ¿no es cierto? Por la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la intensidad? Tenemos una intensidad de 400 miliamperios, ¿no es cierto? Por la resistencia equivalente que es 0,075. Entonces, por lo tanto, es igual a 30 por 10 elevado a la menos 3 watts. En otra palabra, es igual a 30 miliwatts. ¿Ya? Entonces, vayamos al siguiente problemita, el problema número 26. Nos dice lo siguiente. Una bobina circular de alambre conductor está situado en un campo magnético. ¿Ve? ¿Cómo se muestra en la figura? Si la bobina es deformada en forma de un óvalo, ¿cómo se muestra en la figura? B. A y B. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera dice lo siguiente, ¿no? El flujo magnético a través del área de la bobina disminuye. Entonces dice, una bobina de alambre está, ¿no es cierto? El flujo magnético a través del área de la bobina disminuye. Claro, tenemos ahí, entonces el flujo es la cantidad de líneas que atraviesa una sección.
Entonces nos dice que acá nos dice si la bobina es deformada, y entonces indudablemente el área se va a reducir, ¿no es cierto? Si el área se va a reducir, entonces la cantidad de líneas que atraviesa va a ser menor. Entonces decimos entonces verdadero, entonces, ¿no? El flujo a través del área de la bobina disminuye. Claro, porque el área se va a reducir, entonces va a haber menor cantidad de líneas que atraviesa, ¿no es cierto? Entonces, puesto que el área está limitada por las espiras, disminuye, entonces el flujo también disminuye. Es la respuesta. Entonces, segundo, dice, la dirección del campo magnético inducido es opuesta al campo magnético externo. Ya. El flujo, entonces vemos acá, eh, la corriente debe pasar normal en este sentido, ¿no es cierto? El campo tendrá la misma dirección que el campo externo. ¿Ya? Falso, dice, la dirección del campo magnético inducido es opuesta al campo magnético externo. El campo magnético, sabemos de que, a ver, aquí la corriente está ingresando, la corriente debe estar en este sentido. La corriente, ¿no es cierto? Ya. Pero resulta que acá lo siguiente, ¿no? En este sentido, la corriente también debe estar. Entonces, la corriente normal, eso sí, pero como está disminuyendo, ha disminuido el flujo, entonces indudablemente que la corriente inducida, también la corriente inducida va a tener esta misma dirección. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo, pues. Al disminuir el flujo, la corriente tiene el mismo sentido que la corriente. Entonces, es falso, pues, porque dice la dirección del campo magnético inducido es opuesta al campo magnético externo. Falso. ¿Ya? Tienen la misma dirección, no es opuesto. El campo inducido tiene la misma dirección del campo. La tercera dice, la corriente inducida eh, en la bobina circula en sentido horario. A ver, corriente inducida, como disminuye, verdadero, ¿no es cierto? Mire, acá está la corriente inducida. Está en sentido horario. En sentido horario. ¿Ya? Verdadero, entonces. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. Ok, vayamos al siguiente entonces. El problema 28. Vamos a terminar todos los pares, ¿ya? Por favor. Y después ya, si nos alcanza el tiempo, volveremos a los impares. O a la inquietud que ustedes tengan todavía, ¿no? Bueno, dice, un bloque realiza con un movimiento, un bloque realiza un movimiento armónico simple en la dirección del eje X o un periodo de 5 segundos y amplitud 4 metros. Si en el instante t igual a 0 el bloque se encuentra en la posición x igual a 0 y la fase inicial es menos pi medios, ¿cuál es la ecuación cuál es la ecuación posición tiempo que representa el movimiento del bloque? ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la ecuación general de la posición en función del tiempo
es igual, ¿no es cierto? Dice, la ecuación de la posición del movimiento del bloque de teta sub 0 es igual a pi menos pi medios, ¿no? Se escribe así, ¿cierto? Entonces, x igual a coseno, la frecuencia angular por el tiempo por el, ¿no? Porque nos dice la fase inicial tiene menos pi medios, ¿no es cierto? Es la fase inicial. Entonces escribimos aquí, es igual a coseno de doble, la frecuencia angular por el tiempo menos pi medios. Entonces, por lo tanto, A es igual a 4. Nos dice la amplitud es igual a 4, ponemos 4, la amplitud es igual a 4. Y además, x va a ser igual a seno de W menos pi es seno WT. ¿Sí? Esta ecuación geométrica nos da esto. ¿Está bien? Entonces, vemos ahí, si la amplitud es igual a 4 y la frecuencia es igual a 2pi sobre el periodo, 2pi, el periodo es igual a 5 segundos, entonces expresamos, se sustituye en 1, entonces tenemos ahí la siguiente ecuación, entonces, ¿no es cierto? Entonces, 2pi quintos por el tiempo, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación, se sustituye en 1. Este es la amplitud es igual a 4, seno de la frecuencia que es igual a 2pi sobre 5 y el tiempo. Entonces, se sustituye, ¿no? Nos pide la ecuación de la posición tiempo representada por el movimiento. Entonces, la respuesta es, ¿ya? Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Mire, como ustedes son, como ustedes se están dando cuenta de que esto es directo, ¿no es cierto? Se reemplazan los datos. ¿Ya? Acuérdense de esta ecuación que es muy importante de la posición. ¿Ya? Esa es la ecuación muy importante, entonces podemos expresarnos así. Ok, vayamos al siguiente. Dice lo siguiente, ¿ya? Una lente delgada convergente, una lente delgada convergente proyecta sobre una pantalla la imagen de una lámpara con un aumento de 4 veces. Si la lámpara si la lámpara y la pantalla se encuentran separados 10 centímetros. ¿Cuál es la distancia focal de la lente? Entonces, nosotros sabemos de que la distancia es igual a 10, ¿no? Bueno, aquí me ha salido fallado. Entonces tenemos entonces simplemente hacemos la distancia es igual a 10, ¿no es cierto? 4 veces dice, ¿no? Si la distancia dice aumento 4 veces, si la lámpara y la pantalla se encuentran separados 10 centímetros. Entonces, si es 10 centímetros, 1 y 2. Entonces, 10 centímetros, entonces, eh, decimos de acá que
la distancia de la imagen es igual a 4 veces la distancia del objeto. Acá dice, ¿no es cierto? El aumento, la distancia, ¿no es cierto? 4 veces. ¿Sí? El aumento es 4 veces, ¿no? Porque sabemos que la ecuación del aumento, ¿no es cierto? Va a ser igual la distancia de la imagen sobre eh, la distancia del objeto. ¿Ya? Entonces, 4 veces. Entonces ya hemos determinado la distancia. Entonces, 4 veces, entonces ponemos acá. 4 veces, la distancia sería 4 más 1 sería 5. Entonces, la distancia del objeto es igual a 2. Y la distancia de la imagen es igual a 8. Entonces desarrollamos esta ecuación que conocemos, ¿no es cierto? Uno sobre la distancia focal, va a ser igual a 1 sobre la distancia del objeto, 1 sobre la distancia de la imagen. Representada, tenemos entonces que es igual nos da como resultado, es igual a 5, ¿no? La inversa entonces sería 8 sobre 5, sería 1,6 centímetros. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Ok. Bueno, vayamos al problema al siguiente, el 32, que es el último, ¿no? Vea. Dice, en un experimento, el efecto fotoeléctrico, la función de trabajo de un metal es la mitad de la energía de fotón incidente, o la rapidez del fotoelectrón es 2 tercios por 10 elevado a la metro. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Ah? Tenemos ahí los datos, nos dan la constante, 4 por 10 elevado a la 15 electrovoltio, la masa del electrón después de 31 kilogramos, un electrovoltio es igual a 1,2 por 10 elevado. Entonces la primera nos dice lo siguiente, ¿no? La energía cinética del fotoelectrón es igual a 1,25. Entonces decimos lo siguiente, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa a la velocidad al cuadrado. Reemplazamos directamente la ecuación, ¿no es cierto? La energía cinética del fotón es igual a 5 electrovoltios, ¿no? Nos dice, en un experimento fotoeléctrico, la energía del fotón incidente es igual a 2 tercios, ¿no es cierto? Por 10 elevado. Entonces, vemos acá, 2 tercios elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Utilizando la energía cinética, entonces simplemente 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado, nos da el resultado como 2 por 10 elevado a la menos 16 joules, que equivale, dividido entre 1,19, sería 1,25 electrovoltios. Entonces, verdadero. El segundo, siempre teniendo en cuenta dice, la función de trabajo del metal es 2,50. Ya conocemos la energía cinética, entonces decimos,
que la energía es igual a la energía cinética más la energía, más la función de trabajo. Entonces, es igual a la energía cinética más un medio de la función, ¿no? Dice, la frecuencia de radiación incidente es 6,1. Entonces, acá nos dice que la función de trabajo es la mitad de la energía del fotón incidente. Entonces, tenemos acá, reemplazamos la energía menos esto, sale que la energía es igual, multiplicamos dos veces la energía cinética. ¿Cuánto es la energía cinética? Es 2 por 1,5 sería 2,5 electrovoltios. Entonces la función de trabajo es igual a un medio de la energía, ¿no es cierto? Entonces sería 2,1,25 por 10 elevado a la electrovoltio, simplemente. Entonces es falso porque nos dice que es igual a 2,5 electrovoltios, ¿ya? Utilizando la ecuación de Einstein, ¿no es cierto?, del efecto fotoeléctrico. Eh, La pregunta 3 dice, la frecuencia de radiación incidente es 6,25 por 10 elevado a la 14 Hz. Entonces vemos aquí la energía, dice la frecuencia incidente es igual a la constante de Planck por la frecuencia. La frecuencia es igual a la energía sobre la constante de Planck. ¿Cuánto es la energía incidente que hemos obtenido, ¿no? Nos están dando, es igual a 2,5. ¿Sí? La función es igual a 2,5, ¿no es cierto? ¿Sí? 2,5. Ok. Entonces, sobre la constante de Planck, entonces nos da que es igual a 6,25 porque se igual a 14 Hz. Entonces, como ustedes ven, la respuesta es verdadera y es, ¿no? Entonces, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? A ver, jovencitos, ya hemos concluido la parte de la parte. Ustedes me dicen qué problema podría yo en su chat o dentro de los impares, ¿no? Vamos a estar retrocediendo, ¿ya? A ver, el problema 31, ¿ya? Nos dice la energía en reposo de una partícula es 0,9 MePs. Si la partícula se mueve con una rapidez de 6,6 de la velocidad de la luz, determine la masa relativista de la partícula con esta rapidez y su energía total relativista respectivamente. Entonces sabemos de que la masa en reposo es igual, ¿no es cierto? La energía sobre la velocidad. La masa relativista, ¿no es cierto? Es 0,9, ¿no es cierto? Por 10, entonces tenemos ahí la masa. Ahora, la masa relativista es igual a la masa en reposo, ¿no es cierto? Sobre uno, tenemos entonces, haciendo las operaciones, reemplazamos los datos. ¿Cuánto es la masa? Es 0,48, ¿no? La masa. eh, un medio de la velocidad, ojo que no es, es 1,30, ¿no es cierto? Este es este no, no, este no.
La masa es igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que es igual a 1 menos 3 quintos, ¿no es cierto? 6, 0,6. eh, la velocidad de 3 quintos, 4 quintos, entonces ese es 2,39. Entonces tenemos ahí la masa relativista que es 2, ¿no? 2 por 10 elevado a la menos 30 kilogramos. Ahora, la energía relativista es igual a siguiente, ¿no? Porque nos piden también la energía total relativista. Es la masa inicial por la energía en su cero, ¿no? Entonces, que es igual a la energía en su cero, ¿no es cierto? Eh, que es igual a 0,9 ¿me? Sobre. Entonces, efectuamos la operación, 3 4 quintos, entonces, ¿no es cierto? 0,6 y tenemos un resultado del 1,8 por 10 elevado a la menos 13 joules. Entonces, la respuesta va a ser la E. Bien. Bueno, jovencitos, creo que me están diciendo ya que otro problemita que podría ser, a ver, y hacemos este último, ¿ya? Para indicarle la respuesta de todo esto, ¿no? Bueno, en la figura se muestra una persona situada a una distancia de 2 metros de un perro y escucha su sonido de ladrido. El nivel de intensidad es 50 decibeles. ¿Qué distancia adicional deberá alejarse la persona para escuchar el sonido del ladrido a nivel de la intensidad de 30 decibeles? Entonces nosotros sabemos que em, sea R y D la distancia R más X respectivamente, ¿no es cierto? 50 y 30 decibeles. El decibel es 50, tiene una intensidad cuando el nivel de intensidad es 50, entonces tiene una intensidad de 10 elevado a la 5 de la intensidad umbral. El otro es, si es igual a 30, eh, es igual a 30, entonces la intensidad su 2 es igual a 10 elevado a la 3 de la intensidad. La potencia es igual a 4pi por la intensidad, ¿sí? La potencia, ¿no? Determine adicional que deberá de escuchar el sonido del ladrido. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la potencia es igual a la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Por esto. La distancia es 2 veces el radio, que es igual a 10 por 2, que es igual a 20 metros. Entonces, teniendo la distancia 20, x igual a 20 menos 2 metros, que es igual a 18. Bueno, jovencitos, eso es todo. Les deseo suerte a todos los jóvenes que hemos llevado el curso, hemos llevado este ciclo, han asistido, ¿no? El examen no desmayen, ¿no es cierto? Todos hemos pasado por esta etapa. Eh, Sería bueno que ingresasen la gran mayoría, ¿ya? Eh, Voy a poner el solucionario, ¿no? Las claves están ahí eh, de ¿ya? Si es posible, tomen la nota, si no lo tienen ahí. eh, Ese es el la respuesta de las. ¿Ya? Bueno, jovencito, eso es todo. Muchas gracias por su atención durante todo el semestre.